Pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias en esto que va a ser se antoja para hacer una muy interesante mesa de diálogos sobre los 50 años a 50 años de iniciada la guerra contra las drogas. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Caminos de la Libertad y del Centro Ricardo Salinas Pliego. Muchísimas gracias por acompañarnos y si les parece, pues ya los están viendo posiblemente en la pantalla, quienes van a intervenir en esta mesa, pues creo que es un lujo la tarde que tenemos el día de hoy. Voy a comenzar contigo, Alejandro Hope, bienvenido esta tarde, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Alejandro Hope, como todos sabemos, es uno de los más destacados especialistas de nuestro país en materia de seguridad, periodista destacadísimo, director de desarrollo en tierra, que es una empresa que está dedicada a la generación de herramientas tecnológicas para el análisis y la gestión de riesgos. Es columnista del periódico El Universal, aparece de manera frecuente, además lo vemos siempre en distintos medios nacionales e internacionales y es autor del libro Lamentada Estrategia sobre temas de seguridad y justicia, además de que administra el blog especializado en temas de seguridad Plata o Plomo, buenísimo por cierto, en el portal Animal Político. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias a todos mis compañeros panelistas, muchas gracias, Victoria. Gracias, le doy la bienvenida también a un gran amigo de años, además, Fernando Belaunzarán. Bienvenido, Fernando, gracias por haber aceptado acompañarnos esta tarde. Encantado, Mónica. Gracias, Fernando es un político mexicano de izquierda, de toda la vida militante, durante 20 años del PRD, miembro del Partido Acción Nacional a partir de este año. ¿Eres miembro, Fernando? Sí. No eres miembro, pero participaste como candidato en una coalición, ¿cierto? Candidato externo, sí. Así es, ha sido diputado plurinominal en la Ciudad de México. Durante su cargo, además, impulsó la discusión sobre la despenalización de la marihuana y la defensa de los derechos de los usuarios de servicios financieros, entre otros temas. Y bueno, es autor de varios libros, entre ellos Herejías políticas en momentos decisivos, La guerra de los herejes, Herejía, crítica y parresía. Y en los últimos años, Fernando Belaunzarán, como sabemos muy bien, pues se ha convertido en notable activista en favor de la legalización de la marihuana. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Mónica, gracias también al Centro Salinas Pliego y por supuesto a Caminos de Libertad y a los dos panelistas destacados que están con nosotros, Alejandro y Sergio. Gracias. Y bueno, pues dejo al final y por la importancia que tienen Caminos de la Libertad, por supuesto, al destacadísimo periodista Sergio Sarmiento. Gracias, Sergio, además por hacer posible también esta tarde, este panel, esta mesa. Al contrario, Mónica, siempre es un gusto. Gracias, Sergio. Como sabemos todos, pues es uno de los periodistas más reconocidos en nuestro país, con presencia en la prensa escrita, en el radio, en la televisión. Publica diariamente una columna muy leída en el periódico Reforma y en más de 20 periódicos más se replica. Desde 1997 conduce La Entrevista con Sarmiento, pues un programa ya emblemático, además el programa de entrevista política más largo en la historia de nuestro país. Conduce el noticiero matutino del Heraldo Radio y actualmente es presidente de Caminos de la Libertad, una fundación muy importante para Grupo Salinas. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Mónica, por la presentación. Bueno, pues en el marco de esta conmemoración de la guerra contra las drogas, pues que tuviera sus comienzos en los primeros años de la década de los 70. La adicción a las drogas es el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, dijo en aquel entonces el presidente Richard Nixon en una conferencia de prensa en la Casa Blanca en junio de 1971. Y bueno, pues ahí comienza lo que se ha conocido como la guerra contra las drogas, que está cumpliendo ya 50 años con cientos de miles de millones de dólares gastados en esta guerra, con cientos de miles de muertos por la violencia que ha generado en prácticamente todo el mundo, así como la encarcelación de millones de personas. ¿Y qué es lo que tenemos al día de hoy? Bueno, pues al día de hoy tenemos más drogas ilícitas, más drogas más baratas y tenemos drogas
más accesibles, es más fácil acceder a ellas. Hasta el día de hoy, esta guerra, pues no sé qué van a opinar los panelistas esta tarde, pero de acuerdo a los resultados que vemos y en cifras oficiales de los distintos países, pues puede ser considerada como un fracaso, con enormes costos políticos y sociales, particularmente para aquellos países en los que se ha desarrollado la narcopolítica o el negocio del narcotráfico y que ha golpeado de manera muy dura a su sociedad. Entre ellos estamos, por supuesto, nosotros en México. La guerra contra las drogas ¿ha fracasado? ¿Se puede decir esto así contundentemente? ¿Y habrá alguna forma de enfrentar entonces esta guerra contra las drogas o estamos en la desesperanza? Comienzo contigo, Alejandro Jope. Pues mira, yo creo que es muy mala idea hacerle guerra a unas sustancias, y yo creo que es muy peor idea hacer la guerra a los consumidores de esas sustancias, ¿no? Siempre fue una malísima idea asumir un lenguaje bélico en un tema que al final del día es de regulación sanitaria, ¿no? Y que al final del día es un tema de salud pública. Aquí hay yo creo que la militarización, además, que ha sobrevenido a lo largo de estas décadas en el combate a estas sustancias y en el combate al tráfico y consumo de estas sustancias, ha sido malísima idea, lo fue desde el primer día, lo sigue siendo 50 años después. Yo creo que sobre eso no hay la menor duda. Ahora, la pregunta, ¿cuáles son las alternativas? Entonces, es ahí donde la discusión empieza a volverse un poquito más complicada. Déjame ponerlo así, cuando tienes sustancias con potencial de abuso, que pueden ser legales o ilegales, ¿no? El alcohol lo es, el tabaco lo es, sin duda. Tienes costos asociados al consumo de esas sustancias, ¿no? Costos para el consumidor y costos para terceros, ¿no? Y tienes costos asociados al control de esas sustancias. Es decir, costos que pueden ser, digamos, desde presupuestales hasta impactos como la generación de mercados negros, la violencia asociada al control. Tienes en ambos lados tienes una serie de costos. Ahora, ¿dónde te ubicas? O sea, ¿qué costos son preferibles? Pues depende. Déjame poner todo esto. Depende primero de la sustancia, ¿no? No todas las sustancias las puedes regular igual, no todas las sustancias las debes controlar igual. Claro. Depende también del contexto institucional, legal, histórico, presupuestal, etcétera, en el cual se da ese control. Déjame ponértelo de este modo. Hoy en día hay países que prohíben el alcohol, países musulmanes, ¿no? ¿Hay un Al Capone de Riyadh? Pues no. O sea, hay unas mafias internacionales surgidas del tráfico de alcohol. No hay mercado negro, sí hay mercado negro. Tienen las mismas consecuencias que lo que tuvo la prohibición del alcohol en Chicago en los años 20. No. O sea, entonces el contexto importa, ¿no? Entonces, a donde yo creo que tenemos que llevar la discusión es a dejar de pensar en esto en términos binarios, prohibición, legalización, y a pensar en términos de un continuo regulatorio. Es decir, en dónde, cómo debemos regular distintas sustancias, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso de la marihuana, tendremos que movernos hacia un modelo regulatorio mucho más laxo del que tenemos ahora, ¿no? Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que es inconstitucional la prohibición absoluta. Entonces, tenemos que movernos hacia modelos regulatorios mucho más laxos, que se parezcan tal vez más a los del alcohol, el tabaco u otros, ¿no? En otras sustancias a lo mejor es distinto, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, debemos dejar atrás el lenguaje belicista, tenemos que dejar atrás la militarización del combate a las sustancias y más aún a los consumidores de esas sustancias y empezar a pensar en términos más complejos, ¿no? Gracias, Alejandro. Voy contigo, Fernando Belanzarán. ¿Qué opinas al respecto? Dice Alejandro Jope que necesitamos un continuo regulatorio y que evidentemente no es lo mismo la marihuana que la cocaína, que el opio, que la heroína. Cada sustancia debiera tener su regulación distinta. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo. Por supuesto que según la sustancia tiene que haber una regulación, pero
creo que también coincido en que de entrada de raíz es un despropósito, ¿no? Es una cruzada moral y todas las cruzadas morales acaban mal. Esto se hizo, según esto, para defender a la juventud y sin embargo, vaya que muchos jóvenes han pagado un costo altísimo por esta guerra que según esto era para protegerlos. Ha muerto muchísimo más personas por combatir las drogas que por consumirlas. Es un desastre, es una tragedia. Pero nada más no seamos tan ingenuos de pensar que era una cruzada moral solamente y digamos que el camino al infierno fue empedrado con buenos deseos, ¿no? Sino que aquí hubo intereses políticos. Hace 50 años Nixon escaló la guerra contra las drogas, ya tenían en Estados Unidos pues, antecedentes. Asingler, que estuvo tantos años como sucesor de Elliot Ness en la misma oficina, fue un promotor de la persecución por las drogas, en buena medida contra la marihuana. Y Nixon lo que hizo fue escalarlo, pero hay que ver el contexto. Un asesor influyente de Nixon dijo que habían declarado la guerra para, de alguna manera, tener un pretexto, una forma de meterse contra el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos y de quienes estaban luchando contra la guerra de Vietnam, y que fue entonces un elemento político para infiltrarlos. Entonces, no podía decir el gobierno que los estaba persiguiendo por oponerse a la guerra, lo cual era un derecho constitucional, o estar luchando por el cumplimiento de los derechos civiles en esa batalla, pero sí podía decir que estaba luchando contra las drogas que tanto daño le hacen a la juventud, ¿no? Y eso escaló, y lo que me parece que es un cambio fuerte es la lógica también geopolítica de la guerra contra las drogas, porque hay cada vez una mayor presión para hacer de esto una persecución internacional y un asunto también en donde de alguna manera Estados Unidos presionaba a otros países para hacer lo mismo, para seguir en su persecución, etcétera. Pero los daños sociales han sido tremendos, no solo para el resto del mundo, también para Estados Unidos, que llegó a tener la quinta parte de la población carcelaria en el mundo, que tiene que ver con los perseguidos por las drogas. Y por supuesto, a nadie le vas a arreglar un problema de salud pública, a nadie le vas a resolver un problema de salud metiéndolo a la cárcel, ¿no? Es un absurdo. Con Ronald Reagan, que fue luego el que volvió a escalar la guerra, fue una vuelta hacia los consumidores, ¿no? Pero todas las cruzadas morales son una mala idea, y termino diciendo una idea: el Estado no se tiene por qué meter en el cuerpo de las personas, ¿no? Tiene que haber un límite, y el cuerpo de las personas eso debe ser una decisión individual. Citando a Escotado, diría: dentro de la piel mando yo, y eso se debería respetar. Y para aquellas personas que tengan un problema, que sean usuarios problemáticos, que sí, gracias a la regulación y al pago de impuestos, se les pueda dar el servicio médico que necesitan para poder salir adelante de su problema. Gracias, Fernando. Sergio Sarmiento, ya Fernando empieza a poner el acento en el tema del elemento político que implica esta guerra contra las drogas, y particularmente pues es un elemento muy golpeado políticamente hablando en México, y ahora que acaban de pasar las elecciones pues se ha podido subrayar, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quisiera hacer una observación que me imagino que Fernando Belanzarán apreciará porque es filósofo igual que yo, que hay dos formas de tratar este tema. Uno es la vertiente utilitaria, o sea, ¿es eficaz o no es eficaz la guerra contra las drogas? ¿Son eficaces las medidas que se están aplicando? ¿La legalización tiene efectos positivos, no tiene efectos positivos? Todo eso es ver el problema desde el lado utilitario. Para los filósofos hay otro lado que la gente usualmente no ve, que es la parte deontológica, o sea, la parte de los principios. ¿Es correcto o no es correcto que el Estado se meta en el cuerpo
en el cuerpo de las personas, como señalaba Escotado, o como lo decía John Stuart Mill ya en el siglo XIX, que decía sobre sí mismo, sobre su cuerpo, el individuo es soberano. Bueno, vamos a empezar por la parte utilitaria. La pregunta que tú hacías, Mónica, para empezar esta discusión es, ¿ha tenido éxito la guerra contra las drogas? Bueno, si el propósito de la guerra contra las drogas era reducir el consumo, particularmente de los jóvenes, como planteó Richard Nixon y como plantearon pues tantos funcionarios a lo largo de la historia, no, la guerra contra las drogas no ha funcionado. El consumo ha subido y ha bajado en distintos momentos de distintas drogas, pero por ejemplo en el caso de la marihuana ha subido en algunos periodos, subió de hecho en los años 70, bajó en otros periodos, y la verdad es que si lo que se buscaba con la guerra contra las drogas era reducir el consumo de las drogas, pues esta guerra ha sido un fracaso. He leído yo, de hecho, los documentos que señalan que realmente lo que quería Richard Nixon era poderse meter en el movimiento de derechos civiles. No me han convencido los argumentos y yo voy a tomar en buena fe lo que decía Richard Nixon, que él quería proteger a los jóvenes y que quería reducir el consumo de drogas, que consideraba el enemigo público número 1. Eso fue lo que dijo en su discurso del 17 de junio de 1971 y fue lo que señaló en la famosa conferencia de prensa del 18 de junio del 71, en que empezó formalmente o donde se inventó formalmente el tema de la guerra de las drogas. Desde el punto de vista de eficacia, desde el punto de vista utilitario, no ha funcionado. A propósito, en ese sentido tampoco han funcionado necesariamente muy bien las despenalizaciones. La idea de que si despenalizas el uso de la marihuana se va a reducir los delitos, en principio, desde el punto de vista teórico, pues funciona muy bien, solo que en la práctica no ha ocurrido, no ha habido disminuciones en el número de crímenes o de violencia en los estados de la Unión Americana que han despenalizado la marihuana, por ejemplo. De manera que tampoco nos hagamos muchas ilusiones, no vamos a resolver los problemas del crimen y la violencia en nuestro país simple y sencillamente despenalizando las drogas. Pero yo me voy a otro punto que me parece que es más importante. Lo dijo, me parece, el ministro Arturo Saldívar, actualmente ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero que era el ministro que redactó la ponencia del 2015, que empezó todo este proceso de despenalización de la marihuana. Y lo que él decía es que el Estado no tenía derecho de castigar a alguien, pues más allá más allá de una conducta que finalmente solamente le hacía daño al individuo, y defendió la idea de que el individuo tiene el derecho de establecer su propio proyecto personal. Lo hizo con muchas acotaciones, yo diría, por supuesto, mucho más lejos de lo que fue el ministro Saldívar. Yo creo que sí, todo el mundo tiene, o todas las personas tenemos el derecho de decidir qué hacer con nuestra vida. Y si parte de esta decisión es incurrir en conductas riesgosas, yo estoy convencido de que tenemos el derecho de hacerlo. Aquí llegamos ya al punto deontológico y de hecho a los 50 años del inicio de esta guerra contra las drogas nos está tocando a nosotros pues ver esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, este fallo que se dio a conocer esta semana, en el cual pues se establece por lo menos un criterio de despenalización. Lo que se establece no es, digamos, un paraíso. Lo que se establece es que sí puedes consumir marihuana siempre y cuando tú hayas cultivado la planta, a pesar de que siga estando prohibido el comercio o el cultivo comercial, lo cual quiere decir que pues tú puedes cultivar para tu consumo, pero las semillas que tú compres las estás comprando de manera ilegal. Sigue siendo una especie de galimatías jurídico. Exactamente. Pues Así es, pero es un paso hacia adelante, yo aplaudo porque es un paso hacia adelante, pero para mí el tema es deontológico, es un tema de principios. ¿Tiene el Estado derecho de intervenir en las decisiones de una persona que no le está haciendo daño a nadie más? ¿Tiene derecho a castigarlo con mayor severidad que el propio daño que se está causando? A mí me parece que no, y creo que ese es el proyecto, creo que esa es la idea que de alguna forma dibujó Arturo Saldívar en 2015. Alejandro Hope, te querías intervenir. Sí, mira, yo creo, a ver, este argumento, digamos,
deontológico libertario, yo creo que sí habría que acotarlo, ¿no? Porque llevado a su extremo anula cualquier posibilidad de regulación sanitaria. O sea, pues no, ¿por qué me deben de cobrar impuestos sobre el tabaco, cabrón? Una violación a mi libertad de meterme tabaco barato, o alcohol barato, o si quiero beber grano, pues puedo beber grano. Pero además aquí hay otro argumento de fondo, ¿no? Déjame por esto. En efecto, el Estado no tiene derecho a meterse con las decisiones que tienen que ver con mi cuerpo, pero yo tampoco tengo derecho a imponerle a terceros las consecuencias de lo que me meto en mi cuerpo. Entonces, si estamos... El argumento libertario solo funciona si estamos de acuerdo en que si encontramos una persona que está muriendo sobre esto y no tiene seguro privado, pues dejarlo morir y que se muera. Si la gente está dispuesta a aceptar esa consecuencia, pues entonces sí funciona. Si no está dispuesto a aceptar... Sí, estoy dispuesto a aceptar esa consecuencia. Pero entonces, bueno. que la gente se muera, o sea, dejamos Sí. que una persona está entrando en sobredosis y dejamos que se muera. Cuando alguien toma sus decisiones, tiene que asumir sus Yo responsabilidades. ahí sí, yo no puedo hacer, yo francamente me parece que eso, o sea, primer punto, considerar eso me parece que es de una crueldad infinita. Y aunque hay un punto de equilibrio ahí. El punto de equilibrio son... Sí, a ver, termina tu idea, Alejandro. Segundo, es decir, hay dos cosas, como se han venido discutiendo desde hace mucho tiempo, o sea, las personas tienen, hay sesgos cognitivos en la manera como, por ejemplo, como medimos el riesgo, ¿no? La gente tiende a medir muy mal el riesgo, ¿no? Le tiene muchísimo miedo subirse a un avión y muy poco miedo subirse a un coche. La gente además es muy mala para concebir el futuro. Hay una serie de sesgos cognitivos que limitan también la racionalidad de nuestras decisiones. Ese es uno de los argumentos a favor de diversas formas de intervención del Estado en decisiones individuales, que tienen que ver con sustancias y que tienen que ver con otras cosas que no tienen que ver con sustancias, ¿no? El Estado nos obliga a ahorrar por la vía de las afores. Fernando. ¿Por qué? Porque muy probablemente de otra manera no ahorraríamos, ¿no? ¿Es eso una restricción a nuestra libertad? Sí, es una restricción a nuestra libertad. ¿Es preferible en términos del interés público? Pues tal vez. Entonces eso nos lleva, yo creo, a la discusión utilitaria. ¿Cómo sí, cómo no? El Estado va a intervenir de diferentes maneras en lo que nos metemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo hacerlo? Es donde está la discusión que a mí me parece interesante. Sí, claro. Fernando. Sí, bueno, es que creo que podemos encontrar puntos de equilibrio. Uno, por eso es tan importante regular las sustancias, porque una sustancia regulada paga impuestos. ¿Quién paga? Uno está pagando impuestos ¿para qué? En buena medida para financiar los servicios de salud de las enfermedades asociadas a ese consumo. Para eso es. Por eso el tabaco tiene un impuesto especial, por eso el alcohol tiene un impuesto especial. Y no cubre, el impuesto al alcohol no cubre el costo que genera el alcohol, pero bueno. Y si se regula la marihuana, tiene que haber un impuesto también especial para, de alguna manera, financiar los servicios de salud, sobre todo para la gente que lo requiera. Eso es un asunto de quién lo paga, pues de alguna manera también lo está pagando el consumidor. ¿Qué tiene que cuidar muy bien la legislación? Los daños a terceros. Uno tiene derecho, por supuesto, a correr sus riesgos, a tener prácticas de riesgo. Es tu cuerpo, es tu vida, sí, pero no a poner en riesgo la de los demás. Y entonces la política por ejemplo, el alcoholímetro es una política de reducción de daños a terceros, ¿no? Porque tú tienes el derecho a beber acá, pero si tú manejas en un cierto estado, pones en riesgo a los demás. Y entonces la legislación tiene que cuidar, por supuesto, no poner en riesgos a terceros y que por la vía de los impuestos uno pueda de alguna manera financiar los posibles daños a la salud que uno se infringiera y que tener ahí una protección, ¿no? Y me parece que podemos encontrar, insisto, esos puntos de equilibrio para, poniendo en el centro la libertad, no perder de vista pues, que estamos en una sociedad donde tenemos que de alguna manera convivir, coexistir. En México no existe la figura legalmente, está metida por la puerta de atrás, pero debiera entrar en la Ley General de Salud la reducción de daños como una política pública transversal en muchísimos
puntos. Por supuesto que hay políticas de reducción de daños que estamos llevando, se están promoviendo, pero no como una política pública fundamental. Una de las cosas que detuvo la reducción de daños como política pública son algunos prejuicios, sobre todo impuestos por Estados Unidos, en donde se han resistido a esta idea que es básicamente europea, porque en la reducción de daños creen que si tú reduces los daños a terceros es como una especie de fomento al consumo, ¿no? Que te están dando instrumentos para que tú tengas más facilidades para consumir, como si el no tenerlos lo evitara. Pero me parece que eso sería fundamental como una política pública que diera certeza a todos. Por ejemplo, una política de reducción de daños que quiso hacer la sociedad civil, pero se encontró con muchos topes de parte de la autoridad, es que en las fiestas ponían una mesa para que los jóvenes pudieran saber qué era lo que iba a consumir, porque como en el mercado negro no hay control de calidad, no podían saber si efectivamente el vendedor les había dado lo que decía y con la calidad que les decía. Y entonces ponía una mesa con algunos elementos químicos para poderle decir a los posibles usuarios si esta sustancia tiene seguridad, esta la puedes consumir, porque de lo contrario pudiera ser pues mucho más dañino en esto. Por supuesto, eso no se necesitaría si esas sustancias estuvieran reguladas y hubiera digamos, un entramado institucional que garantizara el control de calidad de ciertas sustancias y, insisto, con una legislación que cuidara el no dañar a terceros, ¿no? En este sentido, bueno, creo que Sergio Sarmiento primero tendrá que, o quizá querrás hacerle una respuesta a Alejandro Jope pues, sobre la primera discrepancia que tuvieron en un principio y luego revisar esta parte que dice Fernando, que es interesante, Sergio, porque, pues, por un lado, pues estamos entrando en este territorio donde si ya te vas a hacer daño, hazte el menos daño posible y regularlo. Yo no sé qué pienses tú al respecto. Bueno, yo pienso que uno como sociedad puede tomar decisiones que sean prácticas y que puedas decir en un momento determinado, bueno, vamos a tomar la decisión que menos lastime la libertad individual. Eso me parece que esa es la forma en que usualmente se comporta uno en una sociedad en donde finalmente tienes que tomar decisiones de manera conjunta. Yo aún así pienso que la prohibición, en términos generales, no ayuda. Creo, en términos generales, yo también pienso que debemos tratar de tomar medidas de manera que la gente sepa cuáles son los riesgos en los que está incurriendo. Creo que puede haber precios en los productos, puede haber impuestos en los productos que de alguna forma compensen los gastos que tiene la sociedad en un momento determinado cuando hay un abuso de eso. Y entiendo y estoy completamente de acuerdo con Fernando en que lo que sí tenemos que hacer es tratar de evitar daños a terceros. Yo estoy completamente a favor del alcoholímetro, estoy completamente a favor de impedir que quien haya utilizado marihuana pueda conducir. Me parece que la sanción debería ser realmente muy fuerte en esos casos, pero lo que me dice la experiencia es que simple y sencillamente cuando tú prohíbes algo, no significa que la gente va a dejar de usarlo. De hecho, muchas veces se convierte en algo prohibido y en algo atractivo precisamente por estar prohibido. Y me parece que lo peor que puedes hacer es tratar de enfrentar con una prohibición ese tipo de conductas. Yo estaría completamente, a ver, yo no fumo marihuana, no fumo tabaco, y sin embargo estoy en desacuerdo con el que se persiga a la gente, con el que se le impida fumar un cigarrillo de tabaco en un lugar abierto. Y en cambio sí estoy de acuerdo con las medidas que impiden que alguien fume si estamos en un lugar cerrado y yo estoy cerca y por supuesto pues significa que yo me voy a estar fumando el humo de estas personas. Son criterios en los que lo que se busca, me parece, o lo que se debería buscar es defender la libertad individual. Ahora, en el tema de las drogas, yo entiendo que hay drogas que son mucho más peligrosas y mi posición ha sido siempre, la marihuana se tiene que legalizar pura y llanamente, desde la producción hasta la comercialización y el consumo. Creo que es un paso adecuado el que se esté
por lo menos despenalizando el consumo si es que le pides un permiso a COFEPRIS, pero esto crea un sistema burocrático un tanto cuanto absurdo y creo que no es el camino real. Entiendo que como sociedad tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer con drogas como la heroína, y bueno, pues quizás ahí tenga que haber algún tipo de limitación, aunque realmente mi propio instinto filosófico es decir, tenemos que buscar cómo proteger a la sociedad de los daños secundarios que pueda tener este consumo de drogas duras, pero a final de cuentas es absurdo meter en la cárcel a alguien por el delito de meterse una sustancia, de consumir una sustancia que solamente le hace daño a esta persona. Hemos visto en países como Portugal, por ejemplo, que ahí sí hubo una reducción en el crimen una vez que la sociedad tomó la decisión de no perseguir el uso de drogas duras. El tema de la marihuana en realidad no ha afectado ni positiva ni negativamente, y estas son las experiencias prácticas que tenemos. Pero, por ejemplo, en el caso de Portugal y también en el caso de España durante un periodo en que hubo una política más suave en el caso de las drogas duras, sí se encontró que esto permitía una reducción de la violencia. A ver, todas esas informaciones se tienen que tomar en cuenta, pero yo estoy convencido de que la solución que se adopte, que por supuesto tiene que ser eficaz o lo más eficaz que se pueda, porque no hay políticas públicas perfectas, sí debe tratar de preservar en un máximo posible la decisión individual de cada persona de decidir sobre su propio cuerpo. En ese sentido, sin duda sí, pero también no sé, Alejandro, si tú quieras anotar algo a propósito de lo que acaba de decir Sergio, o nos vamos al tema de seguridad, que es no nada más un asunto de salud. Sí, yo sí quiero, a ver, creo que estamos llegando a un punto de consenso, ¿no? Un punto de consenso de que varios puntos, las sustancias, no todas las sustancias se regulan igual. Sin duda, ahí tienes toda la razón, Alejandro. Yo creo que ese es un primer punto. Dos, hay intervenciones legítimas del Estado para reducir el consumo de ciertas sustancias. Hay instrumentos legítimos que puede usar el Estado para proteger a la gente de sí misma. Siempre y cuando funcione, ¿no, Alejandro? La gente puede tomar malas decisiones sobre sí mismo, eso hay que reconocerlo. Pero a ver, ¿qué pasa cuando decides, bueno, la marihuana sí, pero la cocaína no, y la prohíbes? Te la voy a poner así, a ver, el caso de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos empezó con medicamentos legales. Así es. Empezó con medicamentos legales sujetos que se vendían en farmacias. Es decir, ahí hay una decisión, digamos, hay una doble decisión, digamos, equivocada. Primero, una de las farmacéuticas que empujan el consumo de estos medicamentos, dos de los médicos que las prescriben y tres de los usuarios que la toman como si fueran aspirinas. Ahí yo creo que hay un argumento potente para que el Estado regule el acceso a ese tipo de medicamentos. ¿Qué es otro tipo de acción? De manera relativamente estricta el acceso a ese tipo de medicamentos. Yo creo que, digamos, son fármacos que están muy regulados. Además restringidos. Sin embargo, eso no impidió la epidemia. Ese es un poco el problema también, ¿eh? Es más fácil que consigan fentanilo en el mercado negro a que consigan cocaína. Pero, a ver, en Estados Unidos hoy por hoy se prescriben hay 250 millones de recetas de opiáceos todos los años. Casi uno por persona, una por adulto. Hay un océano de opiáceos legales que se venden en Estados Unidos. Sí, de acuerdo, pero... Es decir, si alguien ve esa crisis y sigue en el argumento medio ochentero de legalización pero prohibición, no está poniendo atención. Es más complejo. O sea, sí hay un argumento, yo creo que eso es un argumento bastante potente para ciertas formas de regulación sanitaria, ¿no? Eso significa que se deben de prohibir, por supuesto que no. Pero tampoco, pero la solución contra vamos a legalizar el fentanilo ya es legal. Vamos a legalizar la oxicodona. Es legal,
es legal el Sí. fentanilo, pero está regulado, que es Sí, precisamente pero lo que está estás regulado, pidiendo está con regulado al otras grado, drogas. deja de poner todo así, es que ese es Sí. el problema. Tenemos mercados ilegales de sustancias legales, y eso Claro. es lo que complica la discusión. Tiene que ver precisamente con lo absurdo de las recetas. El médico en Estados Unidos tiene que suspender el tratamiento cuando se acaba el dolor físico y deja a la gente enganchada y tiene que encontrar por cualquier manera su forma. Mira, por supuesto, estamos de acuerdo todos en la regulación, que tiene que ser inteligente, adecuada. En el caso de la heroína, lo que ha tenido éxito es lo que le llaman heroína médica, que sí redujo a cero la muerte por sobredosis. En Vancouver tuvieron una experiencia importante, la llevaron también a Suiza y ha tenido algunas ventajas, eso de la, Con un dato importante sobre eso, la heroína médica en 30 años se ha venido aplicando en Suiza, nunca ha pasado de 2.500 usuarios. Sí, ¿sabes? O sea, pero, es muy difícil, es un programa muy bueno, pero muy caro, muy difícil de escalar. Sí, pero sí redujo en buena medida. Redujo, a ver, en un subconjunto de usuarios muy problemáticos, sí redujo las muertes por sobredosis, sí sí redujo el contagio de enfermedades por vía intravenosa, Sí, sobre todo el VIH, sí redujo. Reducción de daño. Es un programa que es muy difícil, escálatelo a todos los usuarios de heroína, es que, no, porque va acompañado de otras cosas. El tema es vamos a coexistir con las drogas siempre, desde de manera hasta el final. ¿Cuál es la mejor forma, o digamos, la forma menos traumática de coexistir con ellas? Lo que hemos visto es que la prohibición es la peor. La prohibición no es eterna, lleva un siglo, y nadie te va a decir que antes de la prohibición estábamos peor que ahora en este tema. Los problemas que se generaron gracias a la prohibición nos rebasaron. Entonces tenemos que coexistir, y creo que un buen punto de partida es el que tú dijiste, una regulación según la sustancia, ¿no? Y con políticas de reducción de daño, etcétera. No se trata de promover su consumo, simplemente de que la lógica penal para enfrentarlo, la penalización, la persecución, ha sido la peor forma de hacerlo, ¿no? En sus resultados. Y además, claro que es una intervención a veces muy traumática en la libertad de las personas. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio, sí, con regulación, con políticas de reducción de daño, pues sí, primero me parece también buscar cómo estigmatizar las drogas, ¿no? Nadie vive sin drogas en esta sociedad, ¿no? Las drogas están al alcance de todos, y hay algunas que se venden en las farmacias que son incluso sin receta, que son más potentes que algunas de las ilegales, ¿no? Entonces, si entendemos que tenemos que coexistir y que el punto es la regulación, es la información, es la conciencia, y que para los usuarios problemáticos haya una red de solidaridad, una estructura médica que los atienda, eso me parece correcto. La cifra de 10% de los usuarios de todas las drogas son problemáticos. El otro 90% puede seguir su vida y tiene su desarrollo. Sí, ¿Cómo podemos hacer con una regla de Pareto, políticas públicas para ese 10% problemático que los de alguna manera les ayude, los atente, sin perseguir al otro 90%, ¿no? Yo no quisiera, sí. Yo no quisiera, Fernando, Alejandro y Sergio, dejar pasar, y ahora que te correspondería hablar a ti, Sergio, algo que Alejandro particularmente puso sobre la mesa, que creo que es fundamental y que pocos tocan. Y la realidad es esto de la farmacéutica alrededor del negocio de la droga, porque hay que recordar, y tú lo sabes bien, Sergio, lo has incluso tocado en reportajes, hay todo el desarrollo de un negocio alrededor de la droga para dejar la droga. Pero para que este negocio subsista, tiene que existir gente drogadicta. Sergio. Bueno, a ver, yo no veo realmente que la industria farmacéutica esté buscando generar adictos realmente. Purdue Pharma quiso generar adictos. Ese era su modelo de negocio. Ese es el ataque. En fin, no soy un especialista en la materia. Lo que sí sé
es que tenemos a muchísimos adictos en la sociedad. Y que las prohibiciones no han servido, en realidad. No han servido ni las prohibiciones ni las regulaciones. Bueno, llega un momento en que tampoco sirven las prohibiciones, que tú te vas a una calle en la ciudad de Washington o en Nueva York, en Harlem, y ves a la gente que se está inyectando heroína y se está inyectando cualquier tipo de droga, y llega un momento en que la policía pues simple y sencillamente los deja hacer porque no tienen forma de aplicar la ley. No me parece, porque en realidad creo que es el tema que estamos tratando. No me parece que la prohibición sea el camino. Puedo entender regulaciones en cierto sentido. Creo que el dinero de la sociedad se debe utilizar para la educación y se debe utilizar para aplicar políticas de salud y no se debe utilizar para la represión. Y hasta ahora el dinero se ha utilizado para la depresión, para la represión. La Drug Enforcement Agency se gasta $3,000 millones al año, tiene 10,000 agentes, y en buena medida una de las razones por las que se mantiene la prohibición es porque la DEA tiene un interés creado para tratar de mantener su burocracia y sus empleos, y eso pues, es lógico. Cualquier burocracia del mundo, cualquier empresa del mundo va a tratar de mantener su negocio. Eso me parece absolutamente lógico. Es la forma en que actuamos los seres humanos. El punto aquí es que la prohibición no ha funcionado, y ese creo que es el tema fundamental. Pero, y en ese sentido, tenemos otras drogas, sí, efectivamente, tenemos drogas que no están prohibidas, que están reguladas, y en las que ha habido abusos también. O sea, no estamos entendiendo quizás que la solución del problema no va por la prohibición ni por la restricción, sino va quizás por el camino de la educación. Recuerdo que en Seattle hubo una campaña contra el uso de ciertos tipos de drogas, me parece que anfetaminas, allá en los años 80, que lo que mostraba era a los jóvenes que se querían ver siempre y que estaban tomando anfetaminas, les mostraba el tipo de estragos que les causaba físicamente, que los hacía ver mal. Y recuerdo que esa campaña tuvo muchísimo más éxito que todas las campañas de Dino a las drogas que se han puesto o que se han utilizado durante décadas y que no han tenido absolutamente ningún tipo de resultado positivo. Claro. Alejandro. Mira, sí, o sea, déjame, de nuevo, estamos dirían, lo que es que yo creo que hay que dejar de pensar en estos términos binarios: prohibición, legalización. La regulación es prohibición parcial, la prohibición es regulación extrema. Sí. Déjame ponerlo así. Así es. ¿Dónde nos ubicamos? Y yo estoy de acuerdo, Alejandro. Hay maneras que regular, sí. Hay maneras de conseguir cocaína legal. La cocaína legal, se puede usar cocaína como se llama como analgésico tópico, se utilizan en algunas operaciones de oftalmológicas. Hay cocaína legal, hay producción legal de cocaína, hay producción legal de heroína. Hay producción legal de morfina y uso completamente legal de morfina para pacientes con cáncer, por ejemplo. O sea, es decir, ahora, ahora, ¿dónde pones la línea regulatoria y qué instrumentos utilizas para, y regresando al punto, tienes costos de dos tipos. Tienes costos asociados al control de las sustancias, indudablemente. Tienes costos en términos de corrupción, tienes costos en términos de violencia, tienes costos en términos de pérdida de libertades individuales, que es algo que, aunque es difícil ponerle un precio, es un tema muy importante. Hay costo en términos de pérdida de autonomía individual, y luego también hay costos asociados al consumo de estas sustancias, que son para los usuarios y son para terceros. Entonces, hacia donde tenemos que orientarnos es algún punto que en términos que reduzca que minimice los costos en ambos lados. Ahora, también hay, déjame ponerte así, y este es el elefante en la habitación, también hay beneficios asociados al consumo de drogas, si no la gente no los consumiría. Claro. Pues sí, claro. Entonces, sí, es que mira, la guerra contra las drogas estaba destinada a fracasar porque es una guerra contra la condición humana, ¿no? Y por supuesto, sí, perseguir a personas que buscan un poco de placer es absurdo. Vivir no es fácil, vivir es complicado, y vivir sin experimentar me parece a mí una distopía tremenda. Entonces, cada quien hace su historia, su experiencia, etcétera.
Lo importante es que lo haga con conocimiento, con información, con protección, con responsabilidad. Y eso, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, hay que fortalecer la educación. ¿Eso va a impedir que haya adictos? Nunca vas a impedir que haya adictos. La prohibición no impide que haya adictos. Es más, uno de los problemas de la prohibición es que atiendes de manera más deficiente a quienes lo necesitan, ¿no? Sí, perdón. Sí, entonces, el tema que yo decía es, el peor camino que se siguió fue el de la cruzada moral que, aunque, insisto, alguien puede decir que son los puros buenos deseos, esas cruzadas morales también son mecanismos de control político, ¿no? Y son, de alguna manera, pues, riesgosas, peligrosas también con eso, ¿no? Vaya que lo hemos, me parece que hay ejemplos muy claros que hemos padecido esas formas de control político a partir de cruzadas morales que a final de cuentas es establecer una moral de Estado a toda la sociedad y bueno, peor aún, cuando una superpotencia quiso establecer una moral puritana al resto del planeta, que es creo que lo que estaba bueno, Asingler primero, luego Nixon y luego Ronald Reagan, que me parece que son los puntos más. Ojalá que yo siento que hay condiciones en el planeta para ir cambiando el paradigma. Tiene razón Sergio cuando ve que uno de los diques es que la DEA, si no hay persecución de drogas, no tiene ya razón de ser, ¿no? Asingler hizo que la oficina de Elliot Ness que creciera en presupuesto de una manera tremenda porque convenció a una sociedad que tiene, pues que tiene, en su doble moral o como sea, tiene fuertes resortes puritanos de que la gran batalla para defender a la juventud era combatir las drogas, aunque la verdad es que le hicieron mucho daño a la juventud que quisieron proteger, ¿no? Sergio. A ver, sí, por supuesto que hay que regular y sin embargo creo que también la regulación es muchas veces una cuestión de cultura. No tenemos cifras internacionales, pero a ver, en los Estados Unidos cada año mueren eh, por, por el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas, 95,000 personas al año. Esto, pues según las propias autoridades de Estados Unidos, los Centers for Disease Control, los centros de control de enfermedades. Y los mismos centros de control de enfermedades reportan que aproximadamente unas 70,000 personas mueren por drogas en los Estados Unidos. Esto es drogas legales y drogas ilegales. Se mueren más por alcohol que por drogas. Y sin embargo, prohibimos las drogas y se regula el alcohol. Simple y sencillamente es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque cuando se prohibió el alcohol en los años 20 se generaron pues hechos de violencia, aunque estos hechos de violencia pues ahora parecerían relativamente pequeños. La famosa masacre del día de San Valentín en Chicago tuvo 7 muertos. Y bueno, 7 muertos son los que tenemos en una matanza pequeña diaria aquí en nuestro país realmente. Sí, es cierto. Al final yo pienso que lo que tenemos que hacer es buscar soluciones que permitan mantener las libertades individuales. Creo que sí es muy importante. Coincido con Alejandro Ope que no podemos cuantificar esto, pero para una persona como yo es quizás lo más importante que tenemos, la capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Y cuando tomemos decisiones, pues hay que tener mucho cuidado, porque si vemos estas cifras, a lo mejor lo que tendríamos que prohibir es el alcohol y legalizar las drogas, pero pues no tiene sentido. Más bien lo que yo digo es esto, a ver, dentro de las drogas, por ejemplo, la marihuana, no hay casos de sobredosis de marihuana. Tienes que fumarte 1 tonelada de marihuana para que te mueras de fumar marihuana. Eso no pasa, es físicamente imposible. Aunque Sí te hay puedes gente que lo morir ha de consumir intentado, alcohol. dicen,
Sergio. Pues no sé si lo han intentado, pero no hay casos registrados de muertes de sobredosis de marihuana. Sí tenemos casos, muchos casos registrados de sobredosis de morfina, de cocaína no sé, pero de otras drogas sí tenemos muchos casos. Pero también tenemos muchos casos de personas que se mueren de beber, se mueren precisamente de una sobredosis de alcohol. ¿Por qué entonces prohibimos la marihuana y regulamos el alcohol? Pues no tiene mucho sentido. Y yo creo que lo que tendríamos que ver es qué podemos hacer para ir abriendo los mercados, ir educando, y si el propósito es reducir el consumo nocivo de sustancias, a mí me gusta beberme una copita de vino cuando como. Creo que no le hago daño a nadie. Me parece que hubiera sido terrible vivir en los tiempos de la prohibición en los Estados Unidos. Pero el punto es aquí, ¿qué podemos hacer para permitir que la gente se pueda tomar su copita de vino o fumarse su cigarrillo de marihuana sin violar su libertad y al mismo tiempo tratar de mantener una sociedad en que pues los males de las drogas no generen daños demasiado elevados? Creo que se puede hacer. Pero lo que es interesante aquí también, Sergio, Alejandro, Fernando, es que entonces somos como un perro que se persigue la cola persiguiendo la droga que menos daño hace. En este caso, hablamos siempre de la marihuana, la discusión está siempre sobre la marihuana, cuando en realidad hoy los consumos más preocupantes no son precisamente por la marihuana, sino por las otras sustancias, la cocaína, la heroína, y lo que estas generan. La droga más dañina, la que más daño le causa a la sociedad, si ya consideras las muertes por accidentes de tránsito, es el alcohol. Claro, pero también, ¿por qué muere más gente por alcohol? Pues en parte porque es legal. Claro. Y esos son legales y porque son fáciles. Hay una disponibilidad gigantesca de alcohol, ¿no? Y hay precios bajísimos del alcohol. Entonces, pues sí, hay más gente que consume alcohol y más gente que consume de manera problemática el alcohol. Es una de las cosas que sí logró la prohibición. Una de las cosas que sí logró la prohibición, contrario al mito, es bajar el consumo de alcohol. Medido por muertes por cirrosis, bajaron una tercera parte entre 1919 y 1933. Sí, eso compensa el costo, los otros costos. No, y compensa la afrenta a mi libertad, que yo quiero tomarme una copita de vino en la comida. Lo compensa. A ver, deja de ponértelo así. El problema no eres tú. El problema no eres. Deja de ponértelo de este modo. En Estados Unidos, el 50% del alcohol consumido por el 10% de los usuarios que consumen 4 o más copas diarias, 4 o más tragos estándar diarios. Entonces, la solución es castigar a quienes beben moderadamente para evitar que los demás beban en exceso. Déjame ponértelo así. A ver, eso significa que hay el grueso, o sea, sí, el número de usuarios problemáticos es muy pequeño, pero los costos sociales de esos usuarios problemáticos es gigante. Ahora, hay además una industria del alcohol dedicada a aumentar ese número de usuarios problemáticos. La industria del alcohol vive de los alcohólicos, la industria del tabaco vive de los fumadores compulsivos, el que se fuma un cigarro. Pero eso depende también de la regulación, Alejandro. Por eso te digo, deja de ponerlo así. Entonces, si el modelo es el alcohol, o sea, entonces yo no creo que el modelo regulatorio sea el alcohol, lo regulamos muy mal. Sí, tiene razón, el alcohol se puede regular mejor. En tabaco, por ejemplo, en la Ciudad de México, según vi algunas estadísticas, bajó el consumo de tabaco. ¿Y qué se hizo? Bueno, se le quitó ya no hay anuncios de tabaco, ¿no? Se puso una foto grotesca y de mal gusto en la cajetilla, pero creo que lo más importante es los espacios libres de uso de tabaco, lo de quitarlos de la publicidad. No, y hay un caso todavía, impuestos importantes. Todavía más importante, que se llama el impuesto al alcohol, el impuesto al tabaco. 60% del costo de precio en la cajetilla es tabaco. Y eso genera, deja de ponerte así, el problema es ese, eso genera un incentivo al mercado negro. Hay un mercado negro de tabaco gigante que está alimentado por los impuestos al tabaco. Sí, aquí hay un problema de fondo, ¿no? Aquí hay un problema. Queremos eliminar el mercado negro del tabaco facilísimo, lo eliminamos en 24 horas, eliminamos el impuesto al tabaco. Eso significa que todo lo que hemos ganado en consumo de tabaco lo desaparece en pocos meses, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio que tenemos que cuidar y que no es fácil.
el tema es cómo reducimos los costos. Lo decía Sergio, cómo reducimos los costos. Y eso no hay una varita mágica, hay que ir equilibrando. Pero yo creo que podemos llegar a un consenso. Creo que es el que partimos, 50 años de la guerra contra las drogas, podemos decir que el peor camino es la prohibición. El peor camino es la prohibición. Y tenemos que ver cómo podemos encontrar un mundo en donde, respetando la libertad individual, podamos reducir los daños a terceros. Ese es el límite, los daños a terceros con legislaciones. Decíamos que el alcoholímetro de alguna manera es benéfico, ha ayudado a reducir accidentes de tráfico, de tránsito y por lo tanto a proteger la vida de otros. Me parece que fue afortunado y con eso tenemos que ir avanzando, pero el peor camino es el de la prohibición, ¿no? Y tiene razón, si tú pones impuestos muy altos puedes generar un mercado negro muy, muy fuerte y también problemas al control de calidad que puede haber, como sucede con las bebidas adulteradas en el alcohol, ¿sí, no? Pero darle paso a la legalización en este caso, o a la despenalización, o poder dar marcha adelante a una industria, por ejemplo, como la de la marihuana. Sergio, ahora que hablaba Alejandro sobre los impuestos, pues también generaría, no nada más impuestos, generaría empleos, generaría pues una industria alrededor de la cual se puede trabajar ahora que tanto se necesita una recuperación económica. Creo que eso también es a considerar, Sergio. Yo estoy completamente a favor de tener una industria de la marihuana sana. Repito, no utilizo marihuana porque la gente empieza de inmediato a decir, lo que pasa es que tú quieres... tiene muchos usos, ¿no? Pues tiene muchos usos. El principal uso es drogarse, hay que reconocer. Sí, mi abuelita se untaba marihuana en las reumas, pero en realidad ese uso era bastante limitado. Yo sí pienso que la marihuana es ahora, digamos, el producto que estamos discutiendo. Yo no prohibiría el alcohol, independientemente que estoy consciente de los daños que implica, pero también sé que tiene pues beneficios, y uno de los beneficios es pues poderte relajar, poder pasar una velada agradable con la persona que tú quieras, y todo eso también es un beneficio. El disfrutar de la vida me parece que es un beneficio que debemos de valorar. Pero en este momento la marihuana es la menos dañina de las drogas y la que más uso tiene. Hay una enorme cantidad de personas que utilizan marihuana. No conozco bien las cifras en México. Antes había las encuestas de adicción, seguramente Alejandro López se la sabe mejor, pero en Estados Unidos el 8% de la población ha utilizado marihuana, por lo menos en alguna ocasión. Y bueno, pues yo creo que esto señala que hay un uso bastante grande. Yo sí buscaría legalizar el uso de la marihuana, la comercialización de la marihuana y, por supuesto, permitir el surgimiento de una industria de la marihuana que, por supuesto, va a promover el uso de la marihuana. Eso me parece que es normal, siempre lo ha sido, y yo estaría completamente de acuerdo. Alejandro, tocaría a ti. Deja de por otro decir, yo sí, a ver, la marihuana adelante, venga, no hay ningún problema. Yo, idealmente, si me preguntan, legalizaría, digamos, en un modelo no comercial. Es decir, se legaliza la producción casera, se legalizan las cooperativas, se legalizan los clubes canábicos, pero no se permite vender. Porque si se vende, se va a generar una industria de la marihuana que se va a comportar como la industria del alcohol y se va a comportar como la industria del tabaco, que van a cabildear para debilitar cualquier regulación que le intentemos poner. ¿Quién sería entonces el único que podría vender? La gente, los usuarios que consuman, que produzcan su propia marihuana, que se la regalen a sus amigos, que formen sus cooperativas, que formen sus clubes canábicos. No, yo creo que... 80% del problema. Mira... Perdón, el problema yo creo que si es necesario una industria para adelante. La marihuana no es el tema. Pero la marihuana puede generar, en un momento que tenemos una crisis económica fuerte, puede ayudar, ¿no? En la medida porque genera empleos formales, produce, por supuesto, impuestos formales y además ganancias importantes. Y no solo, y aquí tiene razón, lo que es la marihuana, tiene razón cuando dice es fundamentalmente para
para excitar tu sensibilidad, con uso personal, para alterar tus sentidos. Sí, es cierto, pero la industria ya de todo lo que significa es mucho más grande. Por ejemplo, el cáñamo. El cáñamo es verdaderamente absurdo que todavía siga detenido en México, cuando ahí puedes hacer telas, puedes hacer cremas, puedes hacer automóviles, puedes hacer casas, puedes hacer una cantidad de cosas con el cáñamo que no se está haciendo, ¿no? Incluso en el asunto de la marihuana medicinal se tardó muchísimo el reglamento y es un reglamento muy restrictivo, me parece, ¿no? Y yo creo que debiéramos abrirnos a la industria de la marihuana, por supuesto, y eso creo que sería benéfico en todos los sentidos, siempre y cuando, por supuesto, pongamos una regulación importante que quede claro que no se está promoviendo el consumo, simplemente se están poniendo reglas, pero además se aprovecha todas las potencialidades de muchas cosas que se dejaron de hacer. La Enciclopedia Británica mucho tiempo se estuvo publicando con cáñamo marihuana. El acta de independencia de los Estados Unidos es cáñamo, etcétera, ¿no? Que se usaba normalmente y que por cuestiones económicas también Hearst tuvo que ver, que era el magnate de la celulosa de los diarios, tuvo que ver con la prohibición de la marihuana porque había una competencia ahí cuando, insisto, si hacemos papel con cáñamo, sería mucho más autosustentable que seguir usándolo con árboles, con la celulosa de madera. Sería hasta de sentido común, ¿no? Avanzar en eso y aprovechar toda la industria, que eso significara tanto la parte psicoactiva, digamos, como la parte no psicoactiva, sino la parte, como se llama, la parte industrial de la marihuana, ¿no? Estamos llegando al final, bueno, del tiempo que teníamos estipulado para esta discusión. Quizá lo podemos alargar unos minutitos más, porque ahora que ya están en los distintos tipos de regulaciones que propondrían, o algunos en cuanto a la legalización de la marihuana, en lo que están de acuerdo Sergio y Fernando, creo que sería momento de entrar en materia de la viabilidad de que estas regulaciones así se da, porque tiene que ser una suma de voluntades. La pregunta es, ¿en México existirán esa suma de voluntades políticas de orden de salud para que este tipo de regulación con orden o legalización con orden se dé, Sergio? Pues, a ver, la única forma de hacer una legalización con orden es empezando por hacerla. Estamos empezando relativamente mal porque la decisión de la Suprema Corte, el fallo de la Suprema Corte, fundamentalmente lo que establece es que está bien, que es legal que puedas consumir marihuana siempre y cuando no la hayas comprado, siempre y cuando la hayas cultivado tú, y a pesar de que la compra de las semillas necesariamente tiene que ser ilegal. Ilegal. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es, para legalizar con orden, en primer lugar tienes que legalizar las cadenas de producción, tienes que empezar por la producción, tienes que seguir con la comercialización y por supuesto el consumo. Es la única forma de hacer eso de manera ordenada. Yo sigo insistiendo que yo prefiero un modelo comercial. Y me parece que esa es la forma en que funciona la sociedad. Cada vez que se quiere prohibir los mercados, lo único que se logra es generar pues tergiversaciones de los mercados. El propio Mikhail Gorbachev, que fue secretario del Partido Comunista, decía que el capitalismo no inventó los mercados han existido desde el principio de la humanidad. Tratar de eliminarlos no tiene absolutamente ningún sentido. Entiendo las posiciones cautelosas de Alejandro y yo seguramente me movería con mucha mayor cautela en las drogas duras, particularmente la heroína y la morfina, a pesar de que curiosamente esas sí se permiten para ciertos tipos de enfermedades. Sí hay una producción legal para uso como sedante, por ejemplo. Y sí me iría con más cuidado, pero en el largo plazo lo que yo buscaría es lograr el objetivo
que tenía la guerra contra las drogas y que no logró es reducir el uso de estupefacientes o el uso dañino de drogas, y sí buscaría hacerlo. Y esto lo haría para el alcohol, para la marihuana y para todas las demás. ¿Y cómo lo haría? Es la única forma en que creo que esto puede ocurrir es a través de la educación, que la gente conozca realmente cuáles son las consecuencias del uso abusivo de las drogas o del alcohol, y yo creo que eso es lo que tendríamos que estar trabajando, que no es tan glamoroso como ir y perseguir y meter en la cárcel a criminales o pegarles de tiros, pues a lo mejor no es tan glamoroso, pero me parece mucho más eficaz si vamos por ese camino. Bien, Alejandro. Sí. Alejandro Job. ¿Me escuchan? La marihuana, pues ya, a ver, ya hay un mandato de la Corte, en México ya hay un mandato de la Corte, el Congreso pasó, ya está en falta grave, tiene que regular, tiene que legislar, se ha atorado esto en ires y venires entre la Cámara de Diputados y el Senado. Yo creo que eventualmente va a salir. Yo creo que lo que va a salir va a ser un camello espantoso, más bien, digamos, más bien soviético en sus ambiciones, ¿no? Que van a tratar de hasta pedir licencias para consumir en casa y cosas por el estilo, y no creo, o sea, y va a ser muy lento, eso va a tener un proceso como el que ha tenido Uruguay, que legalizan en 2013 y 8 años después, como la mitad del mercado sigue siendo ilegal. Más o menos. Ahora, deja de poner esto así. El tema que estamos viendo con la marihuana, y las dificultades que hemos tenido para avanzar y para construir una coalición política que avance en este tema, muestran las dificultades de avanzar en las demás. Este es el caso fácil, el caso sencillo. El primer amparo que se ganó en esta materia, el que lleva eventualmente a lo que hizo la Corte esta semana, fue en 2015, van 6 años. En Uruguay legalizaron en 2013, 8 años después van 2 países y medio los que han, digamos, legalizado. En Estados Unidos legalizaron para fines lúdicos hace casi una década. Estamos ya en vísperas de que legalice a nivel federal, a lo mejor no, y de nuevo, es el caso sencillo, ¿no? Los demás, la construcción de una coalición política, más allá de lo que uno opine, digamos, en términos normativos, pues es que va a ser, pues, francamente muy complicado. O sea, tenemos para décadas, ¿no? Sí, lo único que quería decir es que, mira, tenemos para décadas de esta discusión. Si la marihuana nos ha tomado esto, y la marihuana es el caso sencillo, pues no quiero saber lo que va a pasar con la cocaína. Mira, Fernando. La declaratoria de inconstitucional es un hecho excepcional en México. Creo que es la segunda o tercera vez que pasa. Es una cosa muy difícil, y sí, es un jalón de orejas al Congreso, porque se da porque el Congreso no cumple con los plazos que le puso la Corte para poder regular. Y desgraciadamente coincido con Alejandro de que la regulación, lo que yo he visto, pues no va a ser precisamente muy lógico, muy coherente. Han hecho esperpentos, y cada vez que le meten manos lo complican más, lo hacen peor, ¿no? Pero finalmente la bola sí está en el Congreso. Y quiero decir que, a pesar de que yo teóricamente me hubiera gustado, hubiera pensado que el modelo uruguayo o el modelo del estado de Washington, etcétera, con mayor control estatal, era el que iba a funcionar, la verdad es que los modelos que más han funcionado son los comerciales. El de Colorado y otros, aunque no quito que ha habido algunos excesos, ¿no?, que se han tratado de ir corrigiendo. La verdad es que tú te das cuenta que una regulación funciona porque sacas a las personas del mercado negro y los pones en el mercado legal. Y ahí avanzó mucho más rápido Colorado que Washington. Digamos que son las dos entidades que se aprobaron en el mismo año, en 2012, cuando en la reelección de Obama fue Washington y Colorado que salieron, y quien más rápido avanzó en quitarle público, digamos, al mercado negro fue Colorado. La verdad es que todos los incentivos de la regulación que yo vi en México eran para mantener un mercado negro muy alto, ¿no? Estaba pensado solamente para
para regular un mercado, digamos, gourmet para un sector, y gran parte de la población que consume marihuana no estaría en ese mercado o en esa lógica. Pero bueno, avancemos en eso, pero estoy de acuerdo en que finalmente reconociendo, obviamente, quien más rápido avanzó en quitar a las personas del mercado negro y meterlas en el mercado legal fue Colorado. Ahora, en México tenemos que pensar cómo incluir en la regulación a muchos campesinos que de eso han vivido históricamente durante mucho tiempo, y que me parece que en las regulaciones que yo he visto han sido profundamente ignorados. Les han puesto barreras muy difíciles de cumplir, ¿no? Y habrá que verlo, pero yo creo que en el del cáñamo no debiera ser ya automático. Incluso en la Ley General de Salud se puso se puso en los, ya sabes, como a veces se hacen las leyes en México, ¿no? Uh-huh. Se puso dentro de los psicoactivos, dentro de los psicotrópicos, se puso al cáñamo, que no tiene, en el grupo 5, que no tiene no tiene ninguna propiedad psicoactiva, digamos, pero ahí se puso un grupo especial, y sin embargo, toda la industria del cáñamo también está detenida. Uh-huh. Y ahí nos estamos deteniendo algo que pudiera generar, insisto, empleos, fortalecimiento económico, desarrollar una industria, crear inversiones, porque hay mucha gente que quiere invertir en México en la industria, y no se está pudiendo, en gran medida, me parece, por prejuicios. Bien, pues no sé si con esto quisieran dar alguna conclusión extra, aparte de lo que hemos hablado hasta este momento. Como bien decía Alejandro, pues este es un tema en el que nos podríamos eternizar, particularmente todavía aquí en nuestro país. Sergio pone el acento en 2 puntos importantes a considerar. Primero, pues el lado utilitario del que has hablado, Sergio, y la parte ontológica, que es esta parte en la que también Fernando hace apuntes importantes. No sé si hagamos con esto una conclusión para terminar con esta mesa, Sergio. Bueno, para mí la conclusión, y creo que queda muy claro con esta conversación, es que no hay soluciones fáciles, no hay soluciones mágicas. Lo vemos de un lado y del otro. La guerra contra las drogas, que comenzó hace 50 años, pretendió bajar el consumo de las drogas, no logró bajar el consumo de las drogas, provocó sí violencia, y una violencia muy fuerte, sobre todo en países como Colombia y como México, y en los barrios marginados de las ciudades de los Estados Unidos. Entonces, fracasó. Sin embargo, tampoco es cuestión nada más de legalizar para llegar a una especie de paraíso. Ese paraíso no existe. Las drogas han estado con la humanidad desde hace miles de años, no van a dejar de estar con la humanidad, y lo que yo propongo es que las soluciones que busquemos respeten las libertades individuales en primer lugar, y segundo, pues que sean lo más eficaces que se pueda lograr. Claro. Alejandro Jope. Mira, a ver, yo creo, de nuevo, insistiendo, no, hacer la guerra a unas sustancias o hacer la guerra a los consumidores de sustancias es una locura. Es una locura meter a la cárcel a alguien por consumir una droga. Eso, yo creo que sobre eso hay un consenso absoluto, ¿no? O sea, utilizar el sistema de derecho, de justicia penal para lidiar. Dicho lo anterior, la regulación de sustancias que tienen potencial de abuso es complicado. No hay, que tienen toda la razón, no hay varitas mágicas, no hay soluciones fáciles. Se opera además en unos grados de incertidumbre enormes sobre qué funciona y qué no funciona. Y eso también es, o sea, no vamos a pasar mágicamente de un estado que se llama prohibición a un estado que se llame legalización. Nos vamos a ir moviendo en una dirección o en otro, en un continuo regulatorio, de manera muy tentativa, ¿no? Y tiene razón, Sergio, siempre ha existido con las drogas. La humanidad también siempre ha coexistido con los controles de las drogas. No hay ninguna sociedad que no haya tratado de controlar, regular o incluso prohibir algunas de esas sustancias, con más éxito que otros algunos, ¿no? Pero ese también es un hecho con el cual vamos a tener que coexistir en el futuro. Claro.
Gracias, Fernando Belaunzarán. Bueno, seguimos pagando un costo muy alto por la guerra contra las drogas. Y yo creo que tenemos que buscar cambiar el paradigma. Y a partir del paradigma, sería ir buscando cómo encontramos puntos de equilibrio. Si el paradigma antes era la imposición de una moral puritana, con las armas prácticamente, para que uno no pudiera experimentar con su cuerpo, eso echémoslo a un lado, eso ha sido un tremendo fracaso. Que el paradigma sea el ejercicio responsable de la libertad. Y el ejercicio responsable de la libertad implica cuidar a terceras personas. Yo creo que ahí tendríamos que hacer. Eso no significa regular de golpe todas las sustancias, porque ya vimos la complicación, pero sí descriminalizar a los usuarios de todas las drogas. Descriminalizar a los usuarios de todas las drogas me parece que sería un buen paso. Discriminarlo no teóricamente, que eso ya existe, descriminalizarlos en lo efectivo y que se vea su asunto, su problema, efectivamente como un problema de salud pública. Y entonces ya no vemos esto como con una óptica de persecución, de militarización, de fuerza, con eso, sino más bien de educación, de prevención y de atención, ¿no? Un problema de salud. Y me parece que si vamos avanzando en el cambio de paradigma, podemos ir mejorando esto de lo que fue un trágico error llamado guerra contra las drogas. Pues indudablemente este es un tema del que vamos a seguir platicando. Esto no se acaba y hay muchas cosas que todavía en torno a esto están, por supuesto, por suceder, particularmente en las siguientes semanas. Les agradezco muchísimo a los tres haber aceptado estar en esta mesa esta tarde. Gracias, Fernando Belaunzarán. Gracias, Alejandro Jope. Gracias, Sergio Sarmiento, y a nombre de Caminos de la Libertad y del Centro Ricardo Salinas Pliego, agradecemos a todas las personas que nos hicieron el favor de encender sus diferentes aparatos y conectarse a esta conversación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.